Hola chicos, reciban un cordial saludo de mi parte, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Me presento, mi nombre es Viviana Ruiz, soy psicóloga del área de bienestar de la Universidad de San José y el día de hoy vamos a hablar sobre estilos de aprendizaje. Un tema muy enriquecedor y provechoso, sobre todo pues para ustedes que se encuentran en un proceso de formación y de adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, en cuanto a los estilos de aprendizaje, estos se refieren a todas aquellas condiciones pues educativas con las cuales es más probable que una persona aprenda. Los estilos de aprendizaje no se refiere a lo que aprenden las personas, sino la manera en cómo lo aprenden y les resulta más fácil adquirir estos aprendizajes, estos conocimientos. Entonces, ahora bien, para empezar, es importante saber qué son los estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Bueno, este término de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Es decir, que los estilos de aprendizaje pues se refieren a todo ese conjunto de estrategias que cada persona utiliza cuando se enfrenta ante nuevos conocimientos. Estas estrategias pues varían según cada persona porque pues todos no aprendemos de la misma forma. Depende de cómo cada uno de nosotros quiera aprender. Digamos que cada uno de nosotros nos inclinamos por ciertas preferencias o ciertas formas en cómo se nos facilita aprender. Más adelante vamos a profundizar en estas formas, pero pues esto es lo que básicamente definen un estilo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje también definen la forma en que las personas procesan y retienen la información. Eh, Como les decía anteriormente, todos aprendemos de una manera distinta y los estilos de aprendizaje son una forma digamos que, clasificar todas estas diferencias. Digamos que existen cosas concretas que cada uno de nosotros puede hacer para sacar el mayor provecho del estilo de aprendizaje que nos identifica, para, digamos que, aprender de una forma más efectiva. Y pues esto también trae unos beneficios que más adelante los vamos a ver. Bueno, entonces el modelo de estilos de aprendizaje que les voy a presentar hoy es el modelo de Felder y Silverman. Richard Felder es un ingeniero químico y Linda Silverman es una psicóloga. Ambos son investigadores y desarrollaron este modelo. Iniciaron en el año 1988 y concluyeron en 1993. Esto con el fin de explicar los diferentes estilos de aprendizaje pues, de los estudiantes. Los objetivos de este modelo básicamente es capturar las diferencias de estilos de aprendizaje más importantes entre los estudiantes y proporcionar una buena base para que los profesores, tutores, maestros, digamos que puedan diseñar un método de enseñanza que aborde las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Digamos que estos postulados que ellos elaboraron dan origen a 5 dimensiones o estilos de aprendizaje, las cuales conllevan categorías opuestas entre sí. Por ello, a este modelo se le conoce también como un modelo bipolar. Estos 5 dimensiones son sensitivos o intuitivos, visuales o verbales, activos o reflexivos, inductivos o deductivos, secuenciales o globales. Ya los vamos a ver uno por uno en qué consiste. Antes de entrar a profundizar en las 5 dimensiones que conforman el modelo de Felder y Silverman, quiero hacer una pequeña introducción pues, de los 5 aspectos que conforman el modelo.
Entonces se habla del tipo de información que se recibe, de la modalidad sensorial para percibir información, de la organización de la información, de la comprensión y finalmente del procesamiento de la información. Esto que consiste pues en el tipo de información que se recibe, es decir, los contenidos de las materias. Esta información muchas veces se percibe utilizando una o varias modalidades sensoriales, por ejemplo, la vista, el oído o alguno de nuestros sentidos. También se refiere a que debemos comprender la información que se encuentra organizada de diferentes maneras. Eh, ¿Cómo comprendemos esta información? Pues con la estrategia de nuestra preferencia, ¿sí? Todas esas estrategias dependen de lo que se nos facilite a nosotros y de lo que nos guste o como nos guste, ¿sí? Visual, auditivo, bueno, la estrategia que más se nos facilite, con el fin de comprender la información y así poderla aplicar, no sé, en la vida cotidiana, pues para lograr un aprendizaje finalmente, que es lo que nos interesa, lograr un aprendizaje por medio de la utilización de diferentes estrategias. En cuanto a la importancia de los estilos de aprendizaje del estudiante, como sabemos, el aprendizaje pues es uno de los factores más importantes para el desarrollo del ser humano. De hecho, pues todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos evolucionando, estamos creciendo, tanto académicamente como personas, en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Entonces, el aprendizaje es un proceso por medio del cual se adquiere conocimientos, valores, costumbres y esto nos ayudan a formar el carácter de cada individuo, eh, la personalidad. Bueno, el aprendizaje nos hace, como ya les decía, crecer en muchos aspectos. Entonces, es normal que de pronto encontremos pues muchas falencias que afectan el buen progreso del conocimiento. Al no saber o no encontrar o no identificar la estrategia que facilite eh, nuestro aprendizaje. Es muy importante que logremos identificar cuál es nuestra estrategia, de qué forma aprendemos mucho más fácil o mucho más rápido. Digamos que esto hace que aprendamos más rápidamente y pues que sea todo más eficaz. Em, Como ya les decía, hay varios estilos de aprendizaje, por ejemplo, el visual, el auditivo, el reflectivo, el sensitivo, em, los que les nombraba anteriormente. Entonces, ¿para qué sirven estos estilos de aprendizaje? Ayudan a fomentar, digamos, que un mejor proceso en el desarrollo del conocimiento y por tal razón es importante que cada individuo sepa con qué estilo de aprendizaje se asemeja. Entonces, mi invitación el día de hoy es que, digamos, se tomen un momento para reflexionar y para identificar este estilo de aprendizaje propio que tiene cada uno de ustedes y le saquen pues el mejor provecho. Em, para que de esta manera ustedes puedan saber qué tipo de actividades pueden usar dependiendo pues de cuáles sean sus capacidades o de qué habilidades tengan desarrolladas o de qué estilo de aprendizaje tengan desarrollado. Seguramente pues al momento de todos Seguramente, pues al momento de aprender, todos utilizamos estos 5 aspectos o dimensiones del modelo de Felder y Silverman. Sin embargo, pues todos tenemos algún tipo de preferencia por las estrategias. Bueno, también quería comentarles que al momento de aprender, pues todos hemos utilizado estos 5 aspectos o dimensiones del modelo de Felder y Silverman.
Pero pues sin embargo, tenemos algún tipo de preferencia por uno o algunos de estos estilos que son los que se aplican con más frecuencia. Entonces, para poder saber cuál es el estilo de aprendizaje de cada alumno, Felder y Silverman crearon 5 preguntas, cada una con 2 respuestas que representan las preferencias de los alumnos al momento de aprender. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? Básicamente, entonces, los estudiantes perciben 2 tipos de información: información externa o sensitiva a la vista, al oído o a las sensaciones físicas. Y la otra es información interna o intuitiva a través de memorias, ideas y lecturas. Entonces, las características de estos estudiantes, los sensitivos, prefieren resolver problemas, trabajos prácticos y ver conexión inmediata con el mundo real. También son concretos, prácticos, están orientados hacia los hechos y procedimientos, les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos y muy bien establecidos estos procedimientos. Tienden a ser pacientes con detalles, les gusta el trabajo práctico, por ejemplo, el trabajo en un laboratorio, manipular las cosas mientras les explican, memorizan hechos con facilidad, no gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. En cuanto a los intuitivos, estos estudiantes son más teóricos e innovadores, comprenden rápidamente y trabajan mejor con abstracciones matemáticas. Básicamente son muy conceptuales, de temas de ideas y están orientados más que todo, como ya lo decía, hacia las teorías y los significados. No les gusta la repetición, prefieren descubrir ellos mismos posibilidades y relaciones, pueden comprender rápidamente nuevos conceptos, trabajan bien con formulaciones matemáticas, y no les gusta mucho temas que tengan que ver con memorización o cálculos rutinarios. La segunda pregunta de este modelo dice, ¿a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente recibida la información cognitiva? Entonces encontramos los visuales y los verbales. Con respecto a la información pues externa, los estudiantes básicamente la reciben en formatos visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, o en formatos verbales mediante sonidos, expresión oral, escrita, fórmulas, símbolos. Las características de estos estudiantes, pues que prefieren los visuales, los diagramas, gráficos, esquemas. Ellos siempre recuerdan mejor pues lo que ven. Y los verbales son estudiantes que obtienen información de forma escrita o hablada. Ellos recuerdan mejor lo que oyen y leen. Siempre pues los visuales van a preferir las representaciones visuales y pues los verbales de forma escrita y hablada. Tenemos la tercera pregunta del modelo y es ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? Entonces, estos estudiantes se sienten a gusto y entienden mejor la información si está organizada inductivamente, donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren, o deductivamente, donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen. Entonces, por un lado, los inductivos son estudiantes que entienden mejor la información cuando se les presenta hechos y observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. Por lo general, pues les gusta explorar las causas de un hecho, son como muy analíticos. Y los deductivos prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. Se hacen muchas preguntas, se preguntan el porqué de las cosas.
Bueno, la cuarta pregunta del modelo dice con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar. Entonces, en este caso, la información se puede procesar mediante tareas activas, a través de compromisos en actividades físicas o discusiones, o también a través de la reflexión. Entonces, las características de los estudiantes activos básicamente aprenden mejor la información cuando hacen algo activo con ella, es decir, ensayándola, aplicándola, o interactuando con otras personas, transmitiendo aprendizajes, compartiendo. Digamos que estos chicos tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella, ¿sí? Cuando la interactúan, cuando se la explican a otros, entonces la comprenden mucho mejor. Básicamente trabajo en equipo, trabajando con otros. Los chicos reflexivos comprenden mejor pensando y reflexionando la información. Ellos trabajan mejor solos. Entonces, em, se basan más que todo en la reflexión, reflexionan la información, prefieren aprender meditando, pensando y, como decía, trabajando individualmente. La quinta y última pregunta de este modelo dice, ¿cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? Entonces, el progreso de estos estudiantes sobre el aprendizaje implica un procedimiento secuencial que necesita progresión lógica de pasos que van incrementales y son pequeños. O por otro lado, también tienen un entendimiento global que requiere una visión integral. En cuanto a las características de estos estudiantes, pues los secuenciales aprenden en pequeños pasos, incrementales, cuando el siguiente paso está siempre lógicamente relacionado pues con el anterior, son ordenados, son muy lineales, cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos, pero pues que obviamente sean lógicos. Los estudiantes globales, ellos sí aprenden a grandes saltos. De pronto ellos siempre visualizan la totalidad, resuelven problemas complejos rápidamente y pues tienen siempre como una visión pues innovadora. Ellos digamos que aunque tengan dificultades, pues a pesar de eso explican cómo hicieron las cosas y cómo lograr. Bueno, entonces luego de haber identificado las 5 dimensiones y los 10 estilos de aprendizaje que se desglosan del modelo de Felder y Silverman, pues también es importante aprender a cómo podemos maximizar los conocimientos y el aprendizaje, ¿no? Entonces, la recomendación es que utilicemos pues recursos de otros estilos de aprendizaje. Hay muchas estrategias que podemos aplicar. Aquí nos hablan de audios, de explicaciones, de hacer escritos, se puede resumir el texto, hacer esquemas, subrayar, cuadros sinópticos, cuadro conceptual, diagramas de árbol. Bueno, hay una serie de técnicas y de estrategias, de herramientas que facilitan que podamos procesar la información, ¿sí? No nos quedemos ahí con la información, ay, no la entendí, no, busquemos la manera y sobre todo identifiquemos ese estilo de aprendizaje que nos puede ayudar para comprender la información. Dice leer el tema del día anterior y prepararse un pequeño esquema, lo que le decía, aplicar todo este tipo de herramientas. Transformar las palabras copiadas en imágenes es una buena opción para los que les gusta más lo visual. El tema de videos, películas, no sé, utilizar la imaginación. Em, digamos que lo que estás leyendo, irlo imaginando en la mente y a veces así uno como que lo absorbe más. Buscar la información en formato visual, bueno,
Esos son algunos de los ejemplos de cómo podemos maximizar el aprendizaje utilizando otro tipo de estrategias de otros estilos de aprendizaje. Entre las ventajas de saber qué tipo de aprendizaje somos por medio de este modelo de estilos de aprendizaje, encontramos que nos permite conocernos a nosotros mismos, tenemos en cuenta qué actividades realizar, facilitamos más el aprendizaje, logramos un mejor uso del tiempo y desarrollamos nuestras habilidades. Entonces, teniendo en cuenta estas ventajas, el estudiante logra conocerse a sí mismo, maneja de una manera más práctica sus habilidades para aprender, relacionarse e interactuar con los demás. Esto hace que sea una persona mucho más segura, por eso es muy importante conocerse a uno mismo y saber cuál es su estilo de aprendizaje, cuál es el estilo de aprendizaje que lo caracteriza. Adicional también que cuando uno se conoce a sí mismo, es mucho más fácil y práctico recurrir a las herramientas que uno necesita en el momento que está haciendo su tarea, su trabajo, su actividad. Esto hace que no se pierda el tiempo, ¿sí? Que no lo perdamos pensando qué vamos a hacer, qué estrategia vamos a utilizar, de pronto qué técnica aplicar, ¿sí? Y pues esto hace que tengamos a la vez un buen manejo del tiempo. Y pues de esta manera nos va a quedar mucho más espacio para hacer otras actividades que nos guste o que queramos hacer. Entonces, tener claro nuestro estilo de aprendizaje es muy importante y muy provechoso a la hora de estudiar. Bueno, chicos, llegamos al final. Quiero agradecerles por su tiempo, por su exposición. Espero pues que hayan aprendido sobre estilos de aprendizaje, que lo pongan en práctica y que lo fortalezcan. Por mi parte, mi estilo de aprendizaje favorito o mi preferencia es el visual. Aprendo fácilmente con imágenes. Entonces, bueno, hasta una próxima oportunidad.